quiero dar paso a Yoshaki Yamasaki y a Cristina, que ellos son invitados internacionales con un largo trabajo de experiencia en prevención de VIH. Por favor, Yoshaki, adelante, yo te paso para que tú empieces y yo te coloco tu presentación. No va a ser necesario poner presentación. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un placer estar aquí con ustedes nuevamente. Estábamos platicando, dice, yo hace 13 años nos conocimos aquí en la Católica cuando se trató de introducir por primera vez el test oral y obviamente nos patearon. No estábamos preparados aquí para hacerlo, pero nosotros lo llevamos haciendo en Estados Unidos ya desde hace muchísimos años. Entonces tenemos todos los tropiezos y los acertados y las cosas buenas y malas las hemos vivido. Entonces tenemos básicamente, estaba yo escuchando la presentación de Edith acerca de la prevención combinada y me sonó tantas campanas de todo lo que estamos haciendo actualmente que obviamente quería yo hacer énfasis en que ahora que tenemos este nuevo proyecto piloto que está funcionando actualmente, me gustaría platicarles un poquito qué es lo que estamos haciendo. Creo que va a sumar todas las experiencias también de la doctora Ceballos, así es que es una situación muy interesante que podemos discutir después. Pero nuestra organización se llama Infraestructuras para la Salud Mundial y originalmente nos llamamos, o nos seguimos llamando, el Consorcio de Filadelfia de Lucha contra el SIDA, y empezamos hace ya más de 30 años. Entonces tenemos así como que una experiencia. El test rápido del Oracle fue inventado en el estado donde nosotros estábamos. Entonces fuimos la primera organización que nos dijeron, aquí está este test rápido, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo vamos a difundir? Somos una ONG y tenemos servicios médicos, tenemos servicios de salud mental, tenemos servicios de diagnóstico. Y entonces fuimos una de las primeras organizaciones que establecimos la prueba de diagnóstico tanto oral como de punción. Hicimos las dos. Y el Oracle se prestaba para las dos cosas. Nos decía, bueno, ¿se puede usar con punción o se puede usar con fluido oral? Entonces, que háganle como quieran. Fuimos una organización que se creó para hacer la certificación de consejeros para el VIH. Hay unos que dicen, bueno, interfiere con servicios porque está bloqueando cierta entrada, y otros dicen, es que ¿cómo vamos a dar resultados si no estamos preparados para dar un resultado reactivo? Y bueno, se hicieron muchísimas discusiones que las estoy escuchando aquí y se me hace así como que se me revuelve el estómago de todos los pleitos que tuvimos allá. Y bueno, fue muy interesante escuchar todo esto antes porque me da gusto ver que está tan vivo el asunto en cuanto a hacerlo mejor para nuestro país. Nuestro programa del POL, que se llama Líderes de Opinión, también doctor Ángel, ahí me pegué inmediatamente, ¿no?, con todo lo que habló sobre los líderes de opinión en los grupos indígenas, etc. Es fantástico, porque básicamente lo que hicimos es una relación tanto médica como una preparación de prevención, de educación y de certificación. Las tres cosas las combinamos en una intervención conjunta. Inclusive el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos presenta esta intervención, no la creamos nosotros. Es una intervención creada en los Estados Unidos que se llama POL, Líderes de Opinión Popular, pero nunca la dejan implementar sola. Es una intervención combinada que necesita otro tipo de intervención, ya sea como el CTR, el Counseling, el Testing, el Referral, consejería, testeo y referido. Como ustedes en los Estados Unidos también eliminaron la preconsejería. Dijeron, no más preconsejería, den la información, háganle la prueba y si sale reactivo, entonces sí de la consejería. Entonces nos eliminaron la parte de la consejería inicial, pero nos siguen diciendo, tienes que seguir dando consejería si ese año es una persona reactiva, la tienes que normalizar. Entonces lo que hicimos es, seguimos dando la certificación,
pero eliminamos la parte de la consejería primaria, pero seguimos dándole consejería secundaria, se sigue teniendo que certificar a la persona para que sepa cómo están los test. El POL llegó como una alternativa así como que caía del cielo, porque lo que hacemos es básicamente tomamos gente de la comunidad, los entrenamos, como lo que están haciendo justamente, pero es una intervención bien dinámica que interviene todo lo que es PrEP, violencia doméstica, violencia sexual, drogas y alcohol, salud mental y todo lo que estamos hablando ahorita como sindemia. Entonces básicamente lo que tenemos es un programa que incluye a todo el mundo de diferentes especialidades y hacemos un centro que es comunitario y que hablamos más de 10 idiomas distintos ahí porque nos llega gente de todas partes del mundo. Ahora tenemos 156 personas de diferentes países con los que trabajamos. Y es necesario tener que adaptarse a las necesidades culturales y del lenguaje que tenemos. Hicimos una mancuerna, Cristina Pérez, que trabaja junto con nosotros desde hace también muchos años. Allá atrás está Larry Hockendorf, que también viene con nosotros en el equipo de investigación. Y lo que hemos hecho es, el POL se adapta a cualquier comunidad que tengas. O sea, el POL lo que hace es dar únicamente las herramientas que se pueden adaptar en cualquier centro. Puede ser desde un hospital hasta una comunidad rural en los Andes. O sea, puede ser en cualquier comunidad que esta intervención se adapta. Se adapta y entonces lo que vamos a hacer ahora es un piloto que empieza a partir del día de hoy con este seminario, que les damos las gracias, que vamos a implementar con estudiantes de la universidad, como el universo, el microuniverso. Estudiantes de la universidad van a ser capacitados en POL y la idea es que el POL se desenvuelva como una bola de nieve. Yo soy una persona que tengo un riesgo, ¿okay? Y mi riesgo, el que sea, tengo sexo sin protección. El líder de opinión popular no es el líder que es más famoso entre el grupo. Es cuando yo tengo una bronca, cuando yo tengo un problema, ¿con quién voy? A lo mejor voy con el más calladito del grupo, pero es el que me saca del problema. Me presta el dinero, me presta el dinero, lo que sea. Y esa es la persona a la que yo voy a atender. Esa es la persona que yo tengo que identificar, quiero invitar al entrenamiento. Vente. Después del entrenamiento a esta persona le hacemos una cosa que le llamamos el amor a la camiseta. Y el amor, le damos camisetas y todo, yo soy POL, pregúntame cómo. ¿Y qué significa eso de POL? Pregúntame, ven, vamos a platicar. Y la idea es que invitamos a esa persona a que haga entrevista de identificación de normas sociales. No de grupos de riesgo, sino de identificación de conductas de riesgo en su propia comunidad. ¿Y qué significa eso? Que de repente tenemos un ejemplo que dimos un grupo para jóvenes allá y le platicábamos un poquito antes acerca de este caso. Chica de 15 años se escapa de su casa, termina con nosotros porque el programa de ubicación familiar en Estados Unidos la capturó después de la escuela y de DHS y la mandó con nosotros al programa. Aprende, empieza a platicar con nosotros y se abre finalmente y le digo, bueno, ¿qué es lo que tú piensas que es el riesgo que tienes? Y me dice, el riesgo que tengo es tener el temor de que no voy a poder sacar a mi hermana de donde está en la casa. Y le dije, platícame un poquito más. Y dice, yo me escapé porque mi padre me violaba. Y no me pude escapar con mi hermana y eso es mi mayor terror. Que le pase lo mismo a mi hermana. Nos sentamos un poquito hacia atrás porque dijimos, bueno, esta no es la norma social que yo me imaginé que iba a identificar. Pero sin embargo es una norma social que para ellos era bien resonante. Y por eso nos combinamos en el aspecto sindémico de no solamente combinar el VIH, pero combinar violencia sexual, combinar drogas y alcohol, combinar salud mental. Porque todas estas cosas para nosotros a lo mejor, estamos hablando de VIH, pero mi mayor riesgo es la droga que me van a dar y
el roofie que me dan en la fiesta, aquí en la Católica, después cuando salga, y me pierda yo el conocimiento, me violan. ¿Y cómo trabajo todos los aspectos de estabilización? No solamente de la posibilidad de infección de VIH o de una STI, sino es qué hago con mi estrés postraumático, qué hago con todos los síntomas que tengo, qué hago con mis pesadillas, qué hago con todo. Todos los síntomas asociados con el estrés postraumático. Entonces, iniciamos una currícula nueva de resiliencia, una currícula nueva acerca de VIH y de resiliencia y violencia doméstica, de drogas y alcohol, de salud mental. Tratando de hacer toda esa prevención combinada, no solamente desde el aspecto del VIH, pero también desde el aspecto de todos los aspectos que nos componen como seres humanos. Hablamos mucho acerca de los grupos LGBT. Tenemos un grupo transgénero en nuestra oficina, es el grupo terapéutico que existe en Pensilvania desde hace más de 25 años. Es el grupo que ha permanecido abierto desde hace muchísimos años. Tenemos un grupo para víctimas de crimen, todos latinos, bueno, de varias partes del mundo, pero es en español este grupo, y es para víctimas que han sido víctimas de crimen. Tenemos otro grupo para personas con VIH exclusivamente. Y dice, bueno, es una organización que no estamos enfocados en el grupo de riesgo, si se dan cuenta, estamos enfocados en la conducta de riesgo. Los grupos de LGBT tratamos de utilizarlos cuando estamos haciendo investigación. Pero cuando estamos haciendo intervenciones nos olvidamos. Porque en el momento en que me encasillo yo como un hombre que tengo sexo con hombre, ya no puedo tener sexo con mujeres. Pero hemos encontrado situaciones en donde la transferencia sexual, la identidad sexual es una y la orientación sexual es otra. Y decidimos en primer lugar apachurrar a todos juntos. Si eres lesbiana, bisexual, homosexual, transexual, no importa, estás en el mismo grupo. Y eso fue un error logístico de investigación. Pero en la comunidad eso no significa nada. Tenemos parejas transgénero que son heterosexuales. Que tenemos el hombre transgénero con una mujer transgénero y tienen hijos. Y tienen una vida heterosexual. Simplemente uno tiene el pene y el otro tiene la vagina y uno es hombre y es mujer. Pero el punto es bien importante, que no tratamos de enfocarnos en cuál es el grupo de riesgo al que perteneces, sino qué conducta de riesgo estoy teniendo yo como individuo de esta comunidad particular. Y eso me hace el POL, ¿no? El POL es lo que va a hacer. Va a meterse en su propia comunidad y va a identificar conductas de riesgo, normas sociales, y va a empezar a entrevistar a varias personas. Y de ahí va a empezar a arrojar datos. Como dijo Edith, hay que seguir datos, ¿cierto? La agrupación la hacemos después nosotros en la investigación. ¿Qué tipo de conducta sexual fue o qué tipo de riesgo fue? ¿Fue con droga? ¿Fue ambas? ¿Fue violencia intramarital? Esto es algo que no lo hablamos mucho. La violencia sexual en la mujer, particularmente, se da en todos los casos, pero particularmente en la mujer, en su relación de pareja, es casi no reportable, casi no se reporta. ¿Por qué? Porque uno piensa, mi esposo tengo que decirle que sí, aunque no quiera. Y muchas veces, ¿cuántas veces somos violentados sexualmente por nuestra propia pareja? Porque tenemos que decir que sí, porque es lo que la norma dice. Entonces ahí identificamos las normas sociales, inclusive en grupos que jamás nos imaginamos que estaban en algún tipo de riesgo. Y nos empezamos a dar cuenta que el riesgo viene inclusive en grupos que no eran considerados riesgosos. Y empezamos a ver un montón de infección en mujer latina allá. ¿Qué estaba pasando? Porque en el momento en que la eliminamos como no riesgo, fallamos en la identificación del riesgo en estos grupos. El POL elimina eso. Porque el POL empiezas a platicar con la amiga, con tu comadre, con tu cuñada, con tu hermana, con tu mamá, y empiezas a darte cuenta de cuáles son los riesgos que tenemos, porque lo que el POL hace es entrevistar a las personas. Les enseñamos a hacer entrevistas comunitarias y que puedan resolver ciertas preguntas difíciles acerca de infecciones, acerca del PrEP, acerca del PEP, acerca de la violencia doméstica, lugares donde asistir, donde ir,
tráelos a la oficina, tráelos a la clínica y empezar a manejar todo lo que es el testeo a partir de ese punto. Hay muchas personas que ni siquiera van para el POL, pero después de que son entrevistados les llamamos contactos. El POL va, hace 5 contactos, regresa y nos dice: me fue terrible, tartamudeé, no pude hacer la comunicación, me falló todo, hice una entrevista. Ok, vemos cuáles son las dificultades que tienen para comunicarse dentro de su propia entrevista. Y después se les manda de nuevo y dice: ahora vas a hacer 10. A ver si puedo. Y se van a hacer 10. Y les dice: ahora sí pude hacer 5, pude hacer 6. Y entonces se empieza a hacer un conteo de mapeo. ¿Dónde está la infección? Y si tienes un POL, VIH positivo, te dice: mira, yo fui con mis parejas. Después vas con las parejas y las parejas dicen: yo fui con mis parejas. Y haces un mapeo específico, de especificidad, de dónde está ese virus pasando de pareja a pareja. De repente terminas con un grupo que tiene la misma cepa del virus, porque se fueron contactando como una cadena. Y eso es fantástico cuando puedes tener un alcance de POL a ese nivel. Entonces es bien importante que cuando tengas a tus primeros 15 estudiantes, que tengan esa capacidad de decir: vamos a hacer entrevistas, pero yo tengo que poner mi pellejo al frente como todos los demás. Estábamos platicando, le dije: bueno, acerca de lo del PrEP, ¿no? Yo estaba con un montón de preguntas de por qué estaba en el hospital y no en el centro comunitario, ¿no? Y le dije: bueno, ¿por qué no? Y ya platicando con la doctora Sáenz dije: wow, otro mundo, otro planeta. Pero al final de cuentas me trajo muchas preguntas acerca de, por ejemplo, yo estoy en PrEP. Yo llevo PrEP más de 5 años. Dice: acabamos de empezar en agosto primero. Y dije: ¿qué? Entonces me trajo muchas preguntas acerca de lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y en Estados Unidos ya está PrEP desde hace más de 10 años, traigo. Porque yo me entré tarde. Yo dije: tengo que hacer toda mi investigación primero y checarme mi hígado y checarme mis riñones y checarme que mi páncreas y que todo esté bien funcional. Entonces me tomó tiempo tomar la decisión. Pero creía importante el mencionarlo, en el sentido de que tenemos que tener la visión bien amplia y que veamos siempre nuestras intervenciones desde la lupa externa y que podamos ver, decir: esto va a funcionar, esto no va a funcionar. Para mí una gran alternativa fue el POL, que me quitó muchas de esas preguntas. Y ahora me dicen: ¿quieres hacer el test rápido oral o lo quieres hacer con punción o lo quieres hacer lo que ustedes quieran? Yo tengo dificultad con el test en domicilio, de autodetección. Tengo dificultad en el sentido de que allá lo pusieron desde hace mucho tiempo. Yo me peleé con todos los, ahora porque estaban ahí al lado mío. Llegué y les dije: ¿cómo se atreven a hacer esto? Yo soy de la comunidad, ¿no? Y la persona va a salir con los resultados y cómo lo normalizamos. ¿Y qué pasa si su perpetrador está en el otro cuarto y yo salgo a matarlo ahí mismo? ¿Qué hago? ¿Cuál es su seguimiento? Ay, tiene que marcar el número 800 aquí al lado de la cajita para que le conteste. ¿Qué? Si yo me testeo en casa y yo soy un profesional, soy un psicólogo, y si de repente alguien me dice: tienes el virus, y el que está al lado mío es con el que estoy juntándome, y es el único con el que me estoy juntando, ¿quién me lo dio? Yo no voy a tratar como si fuera un animal si no estoy bien normalizado. Y ese es mi riesgo con el test de autodetección, ¿no? Hay gente profesional que llega: sí, me salió positivo, ya lo desestigmaticé. Ya no tiene estigma para mí, es una enfermedad como cualquier otra. Yo voy a ver ahora, por favor, quedé infectado, hazme el confirmatorio y hazme el ELISA y hazme todo lo que se tiene que hacer porque yo estoy ya listo. Pero eso no está en nuestra población general, ni aquí ni en Estados Unidos. Y ya lo tienen desde hace no sé cuánto tiempo. Fuimos afortunados que el test allá te cuesta $200 para arriba. Y entonces tú dices: ay,
pues va a afectar a la población rica, pero a la población pobre no la vamos a llegar nunca. Entonces, hubo unos beneficios socioeconómicos ahí que para mí me normalizaron a mí. Y yo estaba vuelto loco para atacarlos. Pero hay muchas cosas que hay que seguir manejándolas, hay que seguir platicándolas, seguir discutiéndolas. El POL para nosotros fue una alternativa porque nos juntó. Cristina trabaja en un centro de violación y trabajaba con nosotros. Y voy a dar el micrófono para que ella nos platique un poquito acerca de esa sindemia que hicimos, acerca de la resiliencia y del trabajo que hacemos con inmigrantes y con jóvenes. Bueno, voy a ser muy breve, pero voy a aprovechar la oportunidad para compartir con ustedes mi perspectiva. Realmente yo inicié trabajando en la comunidad de Filadelfia hace 23 años, cuando fue el tiempo de la migración. Hubo un gran número de migrantes hace 20 años con una problemática muy fuerte, y puedo decir que soy la única latina que inicia trabajando en un centro de crisis de violación sexual, en donde las estrategias de los blancos no me ayudaban a mí para compartirlas con mi comunidad. Mi comunidad no respondía a las estrategias del centro de crisis de violación, y bueno, entre hacer algunas cosas, hacer algunas modificaciones, hacer algunos cambios, pues hemos logrado tener una mancuerna realmente en ver qué es la violencia sexual, la importancia de la violencia sexual, y cómo se relaciona la violencia sexual con comunidades migrantes, y cómo las comunidades migrantes estamos tan silenciadas y no vamos a hablar acerca de situaciones de riesgo, como de relaciones sexuales, como violaciones, como situaciones que también por nuestra propia cultura nos da mucho miedo nosotros compartir y hablar acerca de situaciones entre asalto sexual, entre violación y aspectos legales que están ocurriendo en Filadelfia. Actualmente los centros de crisis de violación tienen unos factores éticos y tienen unas pólizas muy difíciles de compartir con otras organizaciones y demás, y una de las situaciones que para mí era bien importante es siempre estar enfocándome con la Universidad de Drexel, con Temple y con Yoshaki en TPAC, era definitivamente cuál es el rol del líder comunitario. ¿Por qué era tan importante que él sepa más aparte de VIH y demás, que no es mi fuerte, pero es la situación del trauma? ¿Qué pasa con el trauma de violación sexual? ¿Sí? ¿Qué impacto tiene psicológicamente? ¿Qué impacto tiene físicamente? ¿Cuál es la secuela de él y demás? A lo mismo que, ¿qué pasa en una sala de emergencia? Yo trabajo directamente con muchas enfermeras de SANEM, que son las enfermeras que tienen que estar de cajón y de rigor en los centros de crisis, porque son las especialistas durante la evaluación forénsica. Y una de las cosas es que hay muchísimos estudios del acompañamiento de las enfermeras forenses a cómo tratar a situaciones de niños que han sido abusados sexualmente, jóvenes que han sido abusados sexualmente, cuál es el proceso de la estabilización durante la sala de emergencia, cómo intervenir en una psicoterapia breve y demás. Y eso es una de las cosas que los líderes también están aprendiendo, cómo funciona un centro de crisis de violación, cómo es la importancia de mandar hacia una evaluación forense, a qué hospital, qué enfermera, qué situaciones vas a encontrar y demás. Y también estamos tratando de que los líderes en las comunidades tengan una intervención de ayuda, de apoyo, de referimiento, pero también de entendimiento de todo lo que es el trauma en sí, por violencia sexual, por violencia doméstica y por la sindemia. La población migrante, yo creo que es una situación que ustedes también pueden observar aquí, está en alto riesgo en todos los momentos de su vida, desde que llega, desde que se desplaza a buscar trabajo, desde que se está adaptando y demás. Pues todas esas partes son de riesgo, ¿no? Muchas veces tenemos que llegar con personas, compartir la casa, estar 20 personas inmigrantes en un departamento y demás. Eso crea situaciones de tanto riesgo y de silenciamiento que muchas veces no lo van a hablar o no lo van a compartir porque están en una fase de adaptación. Entonces, lo que nosotros integramos al programa de POL es la parte de la resiliencia,
que hemos trabajado nosotros muchísimo debido a que la resiliencia es la capacidad que todos los seres humanos tienen de sobrevivir, de salir adelante y de utilizar sus propios recursos. ¿Por qué? Porque muchísimos de los recursos económicos no están enfocados a poblaciones migrantes. Y el crear este programa es un programa que va a ser muy sustentable. Realmente quienes juegan un rol muy importante son los POL. Entonces tenemos que armarlos a ellos de muchísimos saberes, de muchísima educación, de cómo funciona cada uno de los profesionales. Porque incluso hay una parte en la que hay una metodología que se llama SABE, que está dirigida, parte de mi rol está enfocada en los médicos, en los trabajadores sociales, a preguntarles a ellos, a decirles que cuando hay un currículum que les enseñamos a ellos a decir cómo tú tienes que preguntarle a una persona por su historia sexual, por su historia, qué ha pasado en su vida y si ha habido un trauma o ha habido una violación múltiple durante tu vida y demás. Entonces, muchos de los profesionales en los centros de salud tienen muchísimo temor, tienen muchísimo miedo a no preguntar cuestiones que a ellos tengan que reportar. Nosotros también reforzamos muchísimo a los POL, que tienen que tener una actitud también de justicia, de reportar situaciones en las que especialmente hay adolescentes y menores de edad que están en una situación de alto riesgo. Entonces el POL realmente sale teniendo muchísimos saberes, combinado con la resiliencia y con la educación popular de Pablo Freire. Sí creemos nosotros que ellos tienen la capacidad de hacer la transformación, porque a nosotros vienen al centro y nos dicen, mira, te traigo a mi amiga, mi comadre, mi prima, mi amiga que tuvo una relación con su amante o con quien sea y demás, y les da muchísima pena, pero confío en mí. Realmente en un momento determinado quienes hacen una intervención mucho más adecuada en la propia comunidad son las personas que viven en la comunidad y no muchos de nosotros los profesionales. Así es que esa es la intercesión que tengo yo más que nada en educación. También soy psicóloga y gran parte de mi trabajo está muy enfocado en víctimas de violación sexual y víctimas de crimen, que es el trabajo que nosotros hacemos. Muchísimas gracias.